Muy bien, gente del puerto, porteños, portenses, como le dice aquí mi amigo, les damos la bienvenida al tercer episodio de aún la temporada uno de Puerto Fractal. Héctor, ¿cómo te encuentras hoy? Pues aquí fresco, como dicen, tratando de huir de la calor. Y aquí estamos nos encontramos en el cafecito y ahorita pues, vamos a agarrar viada. Me da la atención cómo le decimos la calor y aunque sea masculino y el agua, aunque sea femenino, podría ser la agua. No, pues son atribuciones porque dices, pues sí, ¿no? Está muy pesado el calor. Entonces son atribuciones que no apelan tanto al tema lingüístico del género, sino a la entidad. Es identidad cultural, a veces le pones atributos más emocionales, ¿no? A las cosas, a las deidades. Y uno dice, la luna es mujer, pero el sol, ¿por qué no nos puede ser mujer también? Y le damos esos atributos femeninos, más que, más que algo que nos daña, pues también lo puedo ver como algo que nos protege, porque esto mismo que de tanto que nos quejamos del calor también nos mantiene vivos. Nos da vida también, ¿no? Y siento que el idioma a veces mismo tiene muchas contradicciones y si no las revisitamos no nos damos cuenta. Bueno, continuando con la viada, vamos a decirlo No, así, la del, vida, del episodio 3, del episodio 2. En el episodio 3 vamos a volver a hablar un poco del tema de la lengua, pero ahora mucho más visto desde el punto de vista histórico. ¿Y qué es la historia de la humanidad, sino la historia de la lucha de las clases, ¿no? Bueno, introducción y contexto histórico mundial. Aquí quiero empezar haciendo referencia a este libro, Una pequeña historia del mundo de E. H. Gombrich, en donde él estipula algunas ideas interesantes para el podcast del día de hoy. Entonces, él dice que aquí Gombrich nos recuerda que la historia universal es una cadena interminable de momentos que comienzan con la premisa de narrativa de Érase una vez. ¿Qué tanto la historia es un imaginario colectivo y qué tanto es una secuencia simplemente de relatoría de hechos? no, siempre va a ser relativo. Tú mismo me lo has Narrativo. dicho. Sí, siempre va a ser narrativo. Digo, pero también va a depender siempre del contexto. O sea, no puedes tener el mismo género narrativo todo el tiempo, pero sí puedes tener, como lo has dicho tú, que la historia no se repite, sino que rima. Podríamos tener reminiscencias de cosas del pasado, así como nosotros actualmente tenemos la figura del corrido, pues antes eran las epopeyas, las épicas, como el Cantar del Mío Cid. Si Gilgamesh. nos ponemos en un sentido definitorio más básico, podríamos decir que el Cantar del Mío Cid es el primer corrido que tiene la lengua española. Porque anteriormente la música era más instrumental y fue hasta en la Edad Media, del medioevo, según sé, que se le empezó a incluir lírica a la música y empiezan las jotas o los cántares, ¿no? Por ejemplo, la jota de la Dolores, pues es canciones de la tradición española, que cuando vienen a México se convierten en los corridos de Marieta, no seas coqueta, porque los hombres son muy malos. Entonces yo creo que si vemos esto desde un punto de vista de así nos enseñaron de manera histórica, se puede percibir como, pues qué aburrido, así lo vi en la primaria, pero si es el microdocumental de corridos tumbados de Natanael Cano para Amazon Music, se convierte en algo épico, porque él empieza hablando de la Revolución Mexicana y cuando empieza en corridos tumbados dice, y aquí entro yo. Entonces, ¿qué tanto crees que esa herencia de relatoría de hechos a través de narrativas y arte no solamente es una manera de contar la historia, sino que modifica la historia misma, Es que así es como uno se convierte en parte de la historia. la identidad? Uno tiene que encarrilarse y agarrarse un lugar y ahí te insertas de manera secuencial, ahí te insertas como parte de la forma en la que vas a aportar la historia. ¿Cómo vas a aportar la historia? Registrándola, estudiándola, difundiéndola o tergiversándola incluso, dependiendo de qué bando estés. Que también se nos ha puesto mucho esta dicotomía, a mi parecer, reduccionista de que los buenos y los malos, Mm, siendo que no necesariamente es así y hay matices, ¿no? Que sí. creo que reducir la historia, no sé, Maximiliano Habsburgo era el bueno, era el malo, bueno, pues era un producto de sus condiciones históricas y materiales de la época. Sí, si hubiera estado fuera de época, tendríamos un Maximiliano de Habsburgo, un Federico Engels Que tercero. es bien curioso que querían hispanizar todo cuando leíamos en la primaria, o sea, no era Friedrich,
era Federico Engels y no era Karl Marx, era Carlos Marx, ¿no? Y Friedrich Nietzsche, ¿no? Federico. Federico Y así Nietzsche, todo lo sí. cambiáramos, ¿no? Federico Nietzsche, Carlos Darwin, ¿no? El Carlos, porque creo que entre más se podamos identificar con ello, más la gente puede consumir esa narrativa. Pongo un ejemplo bien rápido, pues, ¿te acuerdas de Garfield, de este gato naranja? Garfield, yeah. Que anteriormente a Garfield, que es un mamífero que tiene características parecidas a nosotros, antes él hacía historias con insectos, La espérame, el autor de Garfield. Entonces, la gente obviamente no se identificaba tanto con insectos que eran aplastados, que son asquerosos, que son lo que tú quieras, connotación negativa que se le pueda dar, aunque no necesariamente sea cierto, que el autor de Garfield terminó, pues, que los aplastó a los insectos porque la gente no se podía identificar con ellos. Ahora que Garfield, que es un mamífero, que luego ¿cómo se llama? John Bonachon o John Barnacle, como se le conocía en inglés, sí, te lo ponían como un John. perdedor, pero, o sea, el vato él vivía de su arte, era caricaturista, vivía solo, tenía su propia casa. Yo no veo que eso sea un perdedor el día de hoy. Te das cuenta que tanto ha cambiado la economía para mal en el hecho de que te ponían a Homero como perdedor con su caserón y todo, y te ponía a John Barnacle como un perdedor. Entonces, de esa forma, ¿qué tanto crees que la narrativa a través del arte no solo transforma y nos hace pertenecer, sino que se vuelve parte de nuestra identidad? Es que es una forma de perpetuar el feudalismo, creo yo. O sea, porque estás dándole un rol básico a las Un rol de personas. canela, Un rol de canela, como el de ahorita. qué rico el rol cinnamon roll de ahorita. Oh, pero pues, ponte a pensar. Hemos jugado videojuegos de RPG, ¿no? Roleplay gaming, en el que tenemos que asumir un rol. Nomás piensen en eso. Y como casi siempre videojuegos como Tibia de los 90, 2000, que tenías que elegir entre el oficio de caballero, paladín, mago, druida, o simplemente no tener oficio, rookie, que eran los oficios. Igual puedes estar viviendo así en la vida real. Igual tienes videojuegos como Minecraft y el juego de rol con el comercio, con los villeros, con los pueblerinos ahí. Es una forma de perpetuar el feudalismo. Ahora tenemos tecnofeudalismo, Ya, neofeudalismo. porque ahora la identidad está perpetuada en base a cómo es tu forma de producir dinero. Sí, ¿qué es lo que haces? Que dice, por eso preguntan qué es lo que haces antes de cómo te llaman. ¿Qué es lo que haces para saber qué tanto puedo respetarte en base a qué tanto dinero Sí. ¿Qué tan produces? útil eres para la sociedad? Y tienen esta visión utilitarista de las Que personas. hay mucho ¿Cómo tema llegamos con a eso? cómo dibujas la línea entre tu trabajo y tu vida personal, ¿no? Y cómo hay mucha identidad mucho más allá de fuera. Que ahí decía Sigmund Bauman en su teoría líquida, ¿no? Que a todo le decía líquido, ¿no? Modernidad líquida, amor líquido, que ahora ¿cómo se llama? La identidad de la persona es en base a lo que consume, ¿no? Entonces, dicho esto, vamos a pasar a lo siguiente. Dale en cancelar. Bueno, básicamente lo que va a pasar es que ChatGPT escuchó lo que estábamos diciendo y se metió en nuestra conversación, pero ya Ay, le dijimos metiche. que no, ¿no? Bueno, anda de metichi como mi tía Tishi. No es cierto, saludos a mi tía. Oye, y este Bueno, concepto de líquido se refiere, supongo que refiere a la fluidez, ¿no? O al cambio constante. lo líquido se refiere a que no tiene forma propia, sino que adquiere la forma del objeto que lo está conteniendo en sí, ¿no? Bueno, y para complementar el desarrollo de civilizaciones, como lo estábamos viendo, hay un libro muy interesante que voy a poner aquí en pantalla que se llama Lecturas en la filosofía del mundo. em, y este libro son lecturas a muchos de las obras hegelianas, vamos a decirlo, ¿no? Se argumenta que el movimiento de la historia universal avanza de Oriente a Occidente como un proceso hacia la conciencia de la libertad. ¿Cuál es tu lectura al respecto? Digo, quien no es consciente no es libre también, ¿no? O es más libre que el que no tiene conciencia o el que dice, dejo de pensar al respecto. Capaz si esos son más libres, son más felices. Cogito ergo sum, pienso, luego existo, entonces si no pienso, no existo. Y de esta manera, si el pensar nos hace libres, entre comillas, ¿qué opinas con el hecho de lo que decía Slavoj Žižek, que dice todavía vive, ¿no? Era un Sí, poquito. sí, sí. Que nos sentimos libres únicamente por el hecho de que carecemos de un lenguaje que nos permita articular nuestra propia no libertad. Es como diría mi tata, hablas porque tienes boca. Y Elabora. dicho más sencillo, que pues que realmente nosotros, si no tuviéramos la capacidad de comunicarnos
y de dar un indicio de nuestra existencia al resto del mundo. Entonces no existimos. Si no podemos hablar, no existimos. Si no comunicamos, no existimos. que es el equivalente tal vez más materialista al hecho de que si cae un árbol en un bosque y no hay nadie para escucharlo, ¿realmente produce sonido? Ujú. ¿Cayó? Cayó, pero el sonido entendido como la interpretación del sentido de un ser vivo, es decir, es como decir el sabor. ¿Eso tiene sabor? No, porque el sabor es un fenómeno que se produce cuando algo lo prueba. Entonces, así como en este caso el sonido se produce cuando alguien lo escucha y el sabor se produce cuando algo o alguien lo prueban, de esta manera la libertad se produce cuando algo o alguien le da esa validación a través del habla, del pensamiento. Como cuando en Europa detectaron similitudes entre lo que era el idioma de los mexicas y el castellano, y de esta manera determinaron que pues sí era gente civilizada. ¿Qué tanto entonces el pensamiento y por ende el lenguaje nos convierte en más o menos civilizados? ¿Es la complejidad del lenguaje en sí una forma directa de la psique o del intelecto de las culturas? O pues esa es la visión típica del relativismo, ¿no? Relativismo sapir-whorfiano, podríamos decir. Y estos amigos ya se consideran algo obsoletos. Verlo así, ver la circunstancia, la cuestión lingüística, ya se ve como algo anticuado. Por ejemplo, ¿no? Tropicalizándolo más, ¿no? Como el apache. Ujú. Sí, Saludos al tropicalísimo apache. No es lo mismo aprender a hacer sushi siendo japonés en japonés que aprendiéndolo siendo francés o hispano. ¿Por qué? Por la manera en la que se llaman y se nombran las cosas, evoca sensaciones diferentes. Es decir, si el francés tiene sensaciones diferentes, el alemán tiene sensaciones diferentes. Incluso leí por ahí, hace mucho tiempo, una revista que luego se las pongo en cual, que si tú aprendes un siguiente idioma, te ayuda para el tema incluso de depresión, porque entonces, si tú dices, estoy deprimido porque, por ejemplo, el tema de la palabra closure es cuando le das un cierre a una persona, ¿no? claro. Que en el inglés es algo muy importante, pero si tú te vas a otro idioma como el español, no hay esa carga cognitiva tan fuerte hacia una palabra como esa. Entonces, ¿qué tanto aprender un nuevo lenguaje nos puede ayudar a salir de la depresión o qué tanto afecta nuestra identidad? Porque si tengo una personalidad cuando hablo inglés y tengo otra cuando hablo español o tengo otra cuando hablo ruso. Muy a propósito, muy a propósito. A ver, Yo recuerdo cuando estuve aprendiendo, cuando estaba en clases de árabe, encontré un artículo que decía que las personas que se expresaban en árabe y que habían pasado por periodos traumáticos de su vida, a la hora de dar cuenta de estos sucesos, terminan por elegir el inglés y ser más detallados en el inglés órale. para poder hablar de cosas que pasaron pues, en Medio Oriente, personas que son refugiados sirios, refugiados de Libia, de Gaza, en Estados Unidos, fueron entrevistados en árabe, en su lengua, en su dialecto, en su dariyá original, y en inglés, en el dialecto adquirido como inmigrantes. Y parte de su proceso de adaptación a la comunidad era ese, que los escucharan, escuchar sus historias. Entre estas historias vieron que analizaron el discurso y vieron que se reprimían más a la hora de hablar y de dar detalles cuando hablaban en su lengua materna, pero en inglés se soltaban. La explicación que dieron esto, una investigación, una metodología basada en subjetividades, ¿no? En observaciones, mm, concluyeron que utilizaban el inglés con menos emociones o le imprimían menos emociones a lo que contaban con el inglés. Entonces elegían el idioma o la lengua con menor carga emocional para poderse expresar mejor. Eso quiere decir que lo emocional repercute en cómo nos expresamos y cómo tratamos de proyectarnos hacia el mundo. Entonces tiene una alta carga emocional, cognitiva, el lenguaje, pero también carga la historia. El lenguaje carga la historia y carga incluso traumas históricos, si se le puede llamar de esa forma. Por ejemplo, el hecho de llamarle salario al salario viene de salarium en el latín, no sé exactamente la palabra, pero tiene que ver que la sal era tan escasa que les pagaban con ese determinado mineral. Oye, el bien valioso, algo así como a las personas que ahora piden que les paguen en criptodivisa. Digamos que vamos a rechazar la modernidad y vamos a empoderar la tradición, ¿no? Rich,
Reject Reject modernity, modernity, embrace embrace tradition. tradition. Hell yeah. Y bajo esta misma óptica, si aplicamos esta mirada a nuestro continente, hacia América, el texto Olmecs, A Captivating Guide de 2018 de la editorial Captivating History, es un gran libro, nos sitúa en los albores de Mesoamérica, no sé cómo se le diga ahora, explorando a la gran primera civilización de la región. No digo que no hubiera antes ni después, pero la grande, digamos, de la cual de hecho no sabemos demasiado, ¿no? Este fue el cimiento de los imperios que transformarían profundamente el paisaje sociopolítico, un proceso histórico documentado cronológicamente en la historia de México, una guía fascinante. Entonces mi pregunta es, ¿qué tanto el desconocimiento de otras civilizaciones como los olmecas, que fueron tan importantes, fuera de lo que son los mexicas, que pues, le decimos aztecas, ha dañado el imaginario colectivo mexicano actual? Bueno, creo que el imaginario colectivo mexicano ya estaba diseñado con estos errores, ¿eh? Porque no fueron los españoles los que registraron la historia, no fueron los mexicanos, fueron muchos los que registraron la historia. Pero siempre hay que tomar en cuenta que la historia oficialista, la historia de los vencedores, va a contradecir a la otra postura. Vamos a tener esta división permanente. Que las personas que le van a echar la culpa a los masones del diseño de este Estado-nación, y otros que le van a echar la culpa a la iglesia por no haber peleado más duro, por no haber defendido lo que según esto era suyo. Pero la iglesia tenía algo bien claro, que no era suyo, nada de esto, y que ya había personas antes de que llegaran los españoles. Pues podemos decir que la leyenda negra es falsa, pero que también es verdadera. Y así en la historia nos debemos de conducir, como que los hechos son falsos y también verdaderos. Porque si se dice, es porque algo existe. Nuevamente, yendo a la analogía del árbol que cae, que suena, es porque existe. Y de aquellos que no lo suenan, que no lo escuchan, no necesariamente quiere decir que no sonó. O sea, creo que muchas veces cuando se habla de leyenda negra o se habla de que los vencedores son los que cuentan la historia, se aborda siempre desde una óptica de lo hacen porque son malos, son los malos de la película y lo que quieren es una intención necesariamente negativa. Pero nosotros, con nuestra óptica actual y con internet y hiperinformados, juzgamos las acciones del pasado de una manera muy fácil, ¿no? Desde una oficina. Yo pienso que únicamente no es un artífice de malas intenciones, sino que el contexto eurocéntrico que tenía esta gente que terminó relatando la historia fue lo que la modificó, lo que hablábamos un poco fuera de cámara con los jesuitas y con los franciscanos, Sí, que no era que quisieran modificarlo, sino que desde su contexto y su forma de verlo, así eran las cosas. sí, la visión centroeuropeísta, no tanto eurocentrista, sino del centro de Europa. Estos jesuitas que venían de Austria, de la Suiza, del Ticino, del norte de Italia, los Alpes, igual buscaban las mismas serranías que estaban allá porque era el terreno al que estaban más adaptados. Terminaron en la Sierra Tarahumara, en la sierra era donde prefirieron fundar sus pueblos. Y verás que las primeras ciudades de Sonora, de la Pozulana español, ya estaríamos hablando de Ures, Arizpe, no sé, Movas, lugares mineros como Rayón, Mineral de la Dura, Rayón, antes Nakameri, Moctezuma, antes Nakameri, Nakameri. suena muy japonés eso. Nakameri, no recuerdo su significado, pero ¿En qué lengua está? puede que haya sido una lengua patana como el O patán. Jebe, Eudebe o el Tehuima o el Pima, algún Pima. El Pima se le llama el Tehuima, creo, no estoy informado de esto, pero son de una de esas lenguas que están consideradas prácticamente extintas, excepto por esta variedad del Pima bajo, ¿no? Está en la sierra que se ha atestiguado en los últimos años. Ahora, tomando ese hilo narrativo y pasando un poco a donde estamos ahorita en este momento, estamos en Hermosillo, el norte de México. Entonces, por ahí Ignacio Zúñiga expuso de manera temprana la vital importancia comercial y estratégica de Sonora frente a las incesantes guerras e incursiones de la frontera. ¿Qué tanto crees que esta cercanía con la frontera que hemos tenido en Sonora ha estado causando conflictos de identidad, conflictos sociales o que ha, digamos, formado algo fundamental en lo que es la misma identidad de lo que es el noroeste de México? Bien, pues lo que nosotros podríamos tildar de tóxico para nuestra identidad o que lo han hecho mutar
realmente es nuestra forma de lo que nos ha hecho resistir los embates de las hegemonías, de las culturas hegemónicas como la mexicana o la estadounidense, que nosotros nomás la vemos pasar, así como personajes de la frontera. Vemos pasar al Speedy González por aquí, vemos pasar al gato silvestre por acá. Esta imagen del suroeste americano y del norte de México con los sombreros redondos de pico, ¿no? Revolucionarios, de la época revolucionarios, el traje de manta. Eso que quedó en el pasado, que la gente como que quedó congelada en esos estereotipos y en los arquetipos de soldados norteños como Pancho Villa o Pascual Ortiz Rubio. Sí, pensamos en estos revolucionarios, pensamos en Álvaro Obregón, arquetipos, personajes que son tanto villanos como héroes y también son personas muy, muy valientes que que no caben en ese molde. sí, pues no caben en ninguno de estos moldes tradicionales del villano o el héroe. Son personas que buscan sus propios intereses y también los que ellos creían que eran los correctos. Yo creo que reducir la condición humana a una narrativa simplista hollywoodense Mm, es algo que ya deberíamos de dejar de hacer, ¿no? Por ejemplo, si seguimos pensando en estas películas de superhéroes y lo queremos extrapolar a Pancho Villa y decimos, pues es que el señor se llamaba Doroteo Arango y se hacía llamar Pancho Villa. Era su identidad secreta. mm. No, porque no es una caricatura, es una persona de la vida real, con sus dilemas, con sus contradicciones y Pues tenía demás. su alter ego, digo, para poder hacer sus Claro. malandroneadas. Malandrineadas depende a quién le preguntes, ¿no? Que de hecho Pancho Villa, bueno, no sé si esto sea qué tan real sea, pues obviamente era perseguido por el gobierno de nuestro país vecino del norte y le gustaba tanto que en aquel entonces no era tan difundido tener un refrigerador, era algo de la alta clase nada más. A este señor le gustaban mucho las malteadas de fresa, él no tomaba. Entonces, lo que hacían para intentar atraparlo era poner restaurantes que ofrecían malteadas de fresa, ¿no? Y creo que también, o sea, ver esas tipo de cosas nos hace ver el lado más humano de nuestros héroes y darnos cuenta que pues ningún ser humano debía idolatrار a otro ser humano, ¿verdad? Sí, la Nunca idolatría conozcas a tus héroes. no te vas a llevar una decepción. Y es lo que tienes garantizado cuando tienes expectativas, ¿verdad? Y luego, eh, esta misma frontera se transformó radicalmente con la llegada de, digamos, por decirlo de alguna manera, el capital transnacional, ¿no? Eh, el historiador Miguel Tinker Salas, en su libro In the Shadow of the Eagles, en la sombra de las águilas del 97, describe con detalle cómo el porfiriato, una época histórica que a un servidor nos gusta bastante, Mm. bastante visitar y estudiar, moldeó el noroeste mexicano, desencadenando un choque directo entre la expansión capitalista y la resistencia activa de los pueblos originarios. O sea, ¿qué tanto crees que el porfiriato y los trenes y el telégrafo y todo esto, México, vamos a subirnos ahora a este nuevo siglo, venga, moldeó también en parte de nuestra identidad como gente del noroeste de México? Se nos olvida que fuimos parte de una periferia cultural del suroeste de Estados Unidos, antes que ser una periferia también del noroeste de México. El noroeste de México no existía, existían los caminos reales de recaudación de impuestos. Exacto. Entonces, lo No único era libre tránsito exactamente. no era libre de tránsito, pero sí había un mercado autorizado por la corona y que después pasó a manos de los mexicanos. Y cuando los mexicanos quisieron retomar las riendas de este sistema recaudatorio, todo murió. Lo primero que hicieron fue absorberlos los gringos y nos convertimos nos ensamblamos sin mucho problema al sistema económico estadounidense, precisamente porque no había nada. Y el sistema económico estadounidense de aquella época, en conjunto con la doctrina de expansionismo, la doctrina Monroe, Monroe. y el destino manifiesto que tenían las naciones de aquella época, pues Sonora, digamos que fue tanto víctima como beneficiario de este expansionismo del capital. Era un Yo, capitalismo clásico que todavía no nos dábamos cuenta, todavía no existía el tope del monopolio, porque todavía no conocíamos los límites de John D. Rockefeller, no se conocían en aquella época. Y cuando vieron que este vato no tenía tope, límites. como no, dije, este no conoce límites. Hay que ponerle límites al monopolio, porque estamos viendo que el capital se ha degenerado a como lo tenían planeado en aquella época los liberales clásicos. Que yo creo que por ejemplo, ¿no? Yo recuerdo mucho a mi mamá y a mi papá pensar en que, mijo, es que esos
pantalones son unos originales y eran unos Levi's. Entonces, básicamente, todo lo que mis padres le llamaban originales o bueno, venía del vecino del norte. Y yo pensaba: "Oye, ¿por qué los que hacen aquí en Guanajuato no son? No, es que es mejor acá", o de que: "Ah, es que chocolate Hershey's traído el gabacho es más del bueno". gabacho, O incluso creo que esta historia o forma de que todo lo que viene allá es necesariamente bueno es un mito, ¿no? Incluso para que el sueño americano, ¿no? De que mucha gente de aquí se va para allá, se da cuenta que no era lo que esperaba y añoran cosas de por acá. Entonces, considero que nosotros que vivimos en el noroeste, sí hemos tenido ese choque cultural toda la vida. O sea, todos tenemos un primo del gabacho que nos trae unos tenis y que: "Oye, fíjate que ya salió la PlayStation 7 ya, mira", y me trajo. O sea, casi, casi como si ellos vivieran en el futuro y nosotros en el pasado. Y creo que eso ha causado traumas históricos bastante fuertes, incluso de que, pues, cito, esto me lo dijo un académico, si no publicas en inglés no eres nadie y no vale la pena publicar en español. Y ¿Qué tanto crees que eso sale a raíz de las lecturas de Miguel Tinker Salas en el 97, que sigue vigente casi 30 años después, ahora en el 2026? y es que importa también la perspectiva desde el donde lo analiza Tinker Salas. Ajá, Él ve el México posrevolucionario, ¿no? ajá, Y ve lo que quedó del Porfiriato, porque Sonora fue el último bastión del así Porfiriato. es. El sistema que sostenía el Porfiriato también se extendía a Sonora, pero previo a Sonora porfirista, de no ser porque Porfirio Díaz permitió, y también Benito Juárez en cierta medida, permitió el control de los extranjeros, del capital extranjero, de la formación de latifundios como el latifundio Green, de la concesión del Kansas Railroad Company, del tramo Mm, desde Nogales hasta Empalme, ajá, para, que Empalme adquiere su nombre a raíz de es que eso, ¿no? sí, Junction City, pero también era William Robert Morley, creo. William Morley. La R no recuerdo qué significa, pero William Morley y su esposa fueron los primeros en poner el primer clavo de la vía del tramo de Nogales, Arizona, hasta Guaymas, que toman entonces el pueblo de Palmer, mi ciudad natal. Lo fundan como Junction City o Morley City, Morley Town. Hasta se anuncia en el New York Times en algún Ajá. como, como parte de una amenidad o de un logro del capitalismo americano. O sea, eso es la expansión no tanto siguiendo la doctrina Monroe ni siguiendo el destino manifiesto, pero es que los ciudadanos estadounidenses, usonianos, diría yo, tenían esta mentalidad o seguían el destino manifiesto como si fuera parte de su obligación moral para con el país que les dio esa libertad. Entonces tenían esta conciencia de la libertad, de que libertad también significa ir a hacernos de tierras, el que yo pueda explotar para formar un capital. Vieron que el capital funcionaba para lograr abundancia de recursos en una región y podías tener una ciudad minera en cuestión de meses, pues simplemente contratando al capital humano necesario, viéndolos, viendo a las personas como commodities, siempre ha existido. Pero solo que en aquellos tiempos no podías pararte a pensar en que eras un commodity y simplemente te dabas un propósito en la vida y ya no teníamos esta reflexión. Y desde entonces se usa esta cuestión de la infraestructura es progreso, ¿no? ¿Progreso para quién? Ujú, Las minas en estos pueblos beneficiaban, pero ¿a quién? Al inversionista, a la gente que está ahí. Los pueblos mineros siguen iguales después de tanto tiempo. Entonces creo que ya desde el porfiriato se vaticinaba esta cuestión de, pues es que si este país pone infraestructura en nuestro país para explotar recurso humano o recurso natural, nos conviene porque es desarrollo. Pero sí, o sea, que tanta gente y quizá los gerentes de estos lugares. Incluso ahorita que dijiste nuestro deber moral, me recordé mucho el libro del Manuel de Carreño, un libro muy vigente que dice que esto es uno de mis deberes para con Dios. Y en ese sentido, eh, un ejemplo central de esta resistencia es el pueblo Yoeme, conocido por yaquis, y en este libro que pongo aquí, coordinado por Tapi Carrillo Rebeles, Yaquis, Memoria, Territorio y Participación, política, se desglosa cómo la capacidad de negociación y rebelión de los yaquis frente al poder civil y militar ha forjado una cultura histórica a través de los siglos, ¿no? Cómo hay esos, no solo el noroeste de México fue el último bastión de resistencia en el Porfiriato, sino que las etnias, venía mucho el tema de las etnias, porque su estructura jerárquica y política no era para nada parecida a la que tenían en Europa, o sea, no era tan vertical, ¿no? Porque eran como al ser
corrígeme si me equivoco, seminómadas más o menos, o sea, todavía tenían estas cuestiones, no se parecía, entonces eran más difíciles de, no sé qué palabra usar, no sé, anexar, dominar, no sé cómo llamarle, pero quiero ser lo más correcto que se pueda en el sentido. Entonces, ¿qué tanto esta cuestión de las etnias que estaban aquí resistiéndose, ¿no?, al tema europeo, forjó también la identidad del noroeste de México? Pues ya tenían sus acuerdos. Se estima que la Aridoamérica o la historia del norte prehispánico eh, contemplaba que los clanes ya se conocían entre sí. Sí, Y los intercambios eran, digo, sin llegar al punto de la mercantiles, eugenesia, los intercambios de matrimonios procuraban ser lo más exogámicos posibles para hacer un intercambio comercial. Algunos se especializaban en piel, cultural, sí. los, pues los pueblos caítas, yaquis, mayos, tehuecos, tenían, pues tenían el control de sus ríos y los deltas de sus ríos. Imagina todo el poder comercial o las condiciones comerciales que les daban en aquel momento, las ventajas de vivir en el delta. O sea, fíjate la vida marina de la que podían sacar provecho, la ventaja de vivir en la montaña, en el Bacatete, ¿no? Podían cazar un venado y estaban los grupos de los mejores cazadores, los mejores arqueros, usaban flechas y jaras y arco, o sea, arco y jara, los mejores para montar una vez que introducen el caballo o la domesticación del caballo, pues los que están más pesados para montar. Una vez que los españoles introducen el burrito, pues los que saben criar burrito, criar mulas, los que empiezan a trabajar las tierras y empieza esta especialización. Realmente podríamos decir que los misioneros jesuitas vinieron a tecnificar el estilo de vida, alterar el estilo de vida seminómada este que referimos, pero es que no fuera seminómada, era un intercambio diplomático, digamos, hacían intercambios académicos. O sea, porque tenías al sabio brujo que lo mismo te servía en otro pueblo y decir, hey, ya acabó mi temporada aquí, vamos a intercambiar a este sabio brujo y lo mandamos a la sierra, allá donde está fresco, para que aprenda de ciertas medicinas de allá del monte y a lo mejor sí, y se trae algo. Y de allá nos traemos uno de los guerreros que saben cazar, porque aquí hay mucho jabalí, que les enseña a los muchachos a cazar jabalí, pecari, ¿no? Es básicamente, ahorita mencionaste algo que decía: "Antes de saber tu nombre, quiero saber a qué te dedicas, para saber en qué me puedes ser útil". En las antiguas, bueno, en las antiguas civilizaciones, que se iba a decir, pueblos originarios, así era. Es decir, bueno, podemos llevarnos bien si no somos útiles, y ante esto siempre el respeto. Hay un ejemplo central en este, un ejemplo central de esta resistencia en el pueblo Yoeme, en el reciente libro coordinado que ya hablamos, hablaba en un capítulo de Zulema Trejo. Ella explica que el territorio en el imaginario yaqui, evidenciando que el arraigamiento a la tierra se sostiene mediante relatos orales inmemoriales que otorgan derechos de posesión increbrantables. Es decir, esta es nuestra nación, independientemente de si estamos lejos de ella, independientemente de si cruza estos países. ¿Qué tanto se sigue manteniendo a la fecha ese sentir? Bueno, ahora desde la antropología se le denomina diáspora, cuando te sacan Ah, de tu tierra natal y te ponen lejos o estás lejos, ya eres parte de esa diáspora, de esas personas que no están exiliados, pero decidieron estar o están por circunstancias ajenas a su voluntad fuera de su nación. Ahora, remitiéndonos al concepto de nación, pues toma en cuenta que no es necesario saber el concepto de nación para sobrevivir, para vivir esta vida. Y, podría ser un molde muy occidental que quisiéramos aplicar en las comunidades amerindias. Ahora, despojándonos de este marco teórico tradicional de Europa, podemos decir que son simplemente comunidades, y las comunidades se conocían entre sí, tenían sus diplomáticos o sus embajadores, y mándame mis saludos a fulanito, y mandaban mensajes, y llevaban cosas, llevaban materias primas, por eso era importante el comercio. en regalos. En regalos también, y el comercio no nomás no tenían una divisa, simplemente intercambiaban cosas, era el trueque. Y nosotros seguimos practicando el trueque y eso no nunca lo va a poder controlar ningún estado. El intercambio de bienes, es el comercio más básico. O incluso el intercambio de servicios que pensamos que tiene que estar necesariamente centralizado, ¿no? Como la moneda fiat, es decir, las
pueblos originarios yo siento que eran más libres porque ellos le daban un valor objetivo, obviamente, a, por ejemplo, vamos a pensar en la piña, ¿no? Que la piña era un árbol que se daba acá en climas tropicales. Ujú. Cuando se la llevan a Europa, la piña era un símbolo de estatus, tanto que se vio reflejado en la arquitectura de la época en Europa, hasta que eventualmente se pudo cultivar piña en Inglaterra. ¿A qué me refiero con esto? Que el valor objetivo de algo es como decir, ah, pues me compro un kilo de manzanas y eso, pero si dicho cultivo es difícil de producir, tiene una carga emocional o tiene una carga cultural, aumenta su valor y eso se decidía entre quien hacía el intercambio, no lo decidía un Estado central. Y creo que esa misma conversación en, a ver, ¿qué es eso? No, pues es un busto de jade. Ay, pues no te lo puedo cambiar por un kilo de paja, ¿verdad? O sea, tiene que ser un equivalente, pero ese decir somos equivalentes, creo que daba. Entonces, ahora, Aquí surge toda esta frase de la basura de un hombre es el tesoro de otro, ah, porque no valoramos las cosas de la misma forma, ¿no? Cada persona. sin embargo, en la defensa de estas tierras sagradas, que trajo consigo duras guerras y desplazamientos, lo que platicábamos ahorita, el escritor Miguel Avilés, en su crónica, diles que acá estamos, lo voy a poner por acá, que de hecho el Fu- libro, ajá, Este librito es una crónica, ¿no? Que salió sí, sí. en un proyecto del Staus, me parece. eh, Sí, sí. Ahí, Permítame, en este libro del que estamos, relata de manera emotiva cómo las comunidades de la diáspora yaqui fundaron barrios en Baja California Sur para sí. intentar preservar sus raíces lejos de su lugar de origen, pero al estar físicamente separados de aquí, ellos seguían perteneciendo a la nación yaqui. Este concepto del Yoania que hablábamos en el De- capítulo pasado. la forma en la que, digo, en la que convivían los yaquis ahí de La Paz, ya después, ya exiliados o Ándale. ya huyendo del exilio, huyendo de la deportación masiva que llevó a cabo Kosterlitsky y Pesqueira y por órdenes de Benito Juárez al principio y por órdenes de Porfirio Díaz después. Todo esto pues terminó que ellos viajaran, cruzaran el mar de Cortés, se instalaran en La Paz, se fueran a Topolobampo incluso, ahí de ahí se bajaban y cruzaban por Santa Rosalía, acá en Guaymas, la ruta Guaymas-Santa Rosalía. Y se ganaron el mote, fíjate, en los barrios de allá les decían Órale, los pocholes. ¿Por qué? Porque nuevamente estamos en torno a esta pregunta, ¿a qué te dedicas? ¿Qué ¿qué es haces? lo que ¿Qué es haces? lo que haces? Porque eso es lo que te define como persona. Ah, pues Y hasta la flecha, dijo. vendo pochol que el pozol. Vendían pozole, pero la manera en la que lo pronunciaban, pues, era una forma burlesca, Los pocholes. yaquis vendían Ajá, eran pozoleros allá. pozole o Pozol, pozol, la bebida con maíz. pozole. Órale. Vendían en unos hoyotas, pasaban por la calle de uno, entre uno o dos ahí. Pozole, pozole. Que todavía, bueno, a mi papá le gusta mucho a la fecha esto, el guacabaqui, que es el frijol con hueso. Sí, sí, pues la carne de res, tradicionalmente lo hacen pues en las hoyotas, en los casos gigantes, ¿no? Le echan tubérculos, camote, Papa. papa, camote. Pero esas dinámicas de diáspora y de guerra em, han sido frecuentemente distorsionadas, yo creo, ¿no? A veces viéndolo como antagónicos o demás, tanto que la gente a veces es anti pueblos originarios. Me ha tocado escuchar comentarios horribles al respecto, muy desafortunados. Entonces, Ariel Satarain Tumbaga, en su libro Jackie Indigeneity en 2018 expone cómo las instituciones políticas, la antropología indigenista y la literatura mexicana fabricaron el mito del guerrero Jackie, ¿no? Romantizando u ocultando las verdaderas etimologías del pueblo. Incluso mucha gente de la etnia, estoy al tanto de que no le ha gustado ni esta representación, ni las estatuas que les han hecho y demás, porque de cierta forma son reduccionistas y caricaturizan el hecho. ¿Qué tanto crees que este símbolo del héroe del guerrero Jackie ha sido más negativo que positivo para la narrativa colectiva? Me hace pensar una situación clásica, la del yo no te lo pedí. O sea, Oh, imagínate esforzarte en hacer un regalo o algo y que te digan, yo no te lo pedí. Ah, bueno, pero yo no estaba hablando solamente de los monumentos, estaba hablando del canon de la historia del guerrero Jackie.
Y digo, igual los Yoris tampoco, pues tampoco saben la historia completa. Esa es una perspectiva del Yori, del mexicano y del sonorense mestizo, ¿sabes? O sea, las las formas de ver la historia del yaqui incluso están tergiversadas por el mismo gobierno federal en contravención del gobierno estatal. ¿Qué acaso alguien está interesado en generar siempre conflicto? ¿Por qué duró pues cientos de años el conflicto yaqui? Se registran 80 años dentro de la historia mexicana, pero 80 años antes de que terminara o antes de que Lázaro Cárdenas aceptara el acuerdo de paz con los yaquis, ya eran 8 décadas de guerra la nación mexicana, con el Estado mexicano. Entonces, más bien es una especie de forma en la que, hasta cierto punto, se legitimiza esta gente está en constante guerra y como que legitimar intereses de la gente en el poder, disfrazado como un hecho de, es que te estoy diciendo que eres un guerrero y tal. No, tal vez, pero lo estás haciendo para tus propios intereses, ¿no? Porque también, pues la historia es una herramienta de narrativa y de que sirve los intereses de quien la escriba o quien la divulgue. ¿Cómo hubiera sido la historia si los hubieran tildado de personas pacíficas y Exactamente. gentiles como las otras etnias? Pero recuerda a los otros gentiles, a las otras personas de razón, cómo terminaron los ópatas o lo que se llamaba la patería, cómo terminaron los pueblos ópatas mezclados entre los yoris. Sin saber hablar, perdieron su lengua Y su identidad y a sí mismos probablemente. y tienen esta identidad diluida, que se le considera ya diluida por pues por el paso de las décadas. No se sabe cuándo fue el último hablante de ópata y siempre cada tanto, cada cierto tiempo, sale una persona que dice, yo sé hablar ópata. Y resulta que solo sabe una lista de palabras. Se perdió, se murió esa lengua. Que más bien, a veces el tema de los pueblos originarios por cierta gente lo visten como un disfraz y eso es profundamente irrespetuoso, ¿no? Mi cultura no es un disfraz, ¿no? Bueno, eh, parte indispensable de las etimologías y la resistencia originaria residen en su propio idioma y folclore, cosa que hemos dejado bien claro. Santos García Wikit, que Wikit significa ave, pájaro, Pájaro, sí. en Tribu Yaqui, en 1964, su libro captura el vibrante costumbrismo de su raza al describir rituales como la danza del Pascola, donde los bailarines entrelazan la literatura oral, los cuentos y la ironía cómica. ¿Cómo ves tú la manera en la que se ha adoptado el mito o la tradición de la danza del venado en nuestra cultura? ¿Y qué tantas cosas erróneas creemos al respecto que en realidad no son? Tema Bueno, muy largo, yo lo sé. sí, sí, sí. Mira, para empezar a hablar de García Wicked, sí hay que tomarnos Da nuestro minuto. da para mucho, sí. Sí, hay que tomar nuestro minuto porque este señor fue, fue muy importante y también fue un poco repudiado por la misma, criticado por sus suyos, por la misma nación yaqui. ¿Por qué? Porque él expuso mucha información de la etnia, ¿sabes? Mucha información etnográfica que actualmente se conoce. El primero en decirla en español fue García Wiki. Fue alguien que desde el interior de la cultura yaqui decidió exponerla o dar un dibujo, o dibujarlo, al menos darnos el contorno de lo que es la cultura yaqui, poner la marca en el mundo, distinguirla de lo mexicano, distinguirla de lo americano. No somos indígenas americanos, no somos indígenas mexicanos, somos yaquis y ya, y existimos aquí desde antes de que existiera México. No necesitamos su validación para existir, exactamente. Exacto, De fue el hecho primer, ajá, digo, desde mi perspectiva, Santos García Wicked fue el primer diplomático yaqui. lo que te iba a Es decir. una persona que sabía, pues él mismo se interesó por las letras, por, por escribir poesía No, cargada. intelectual. Se volvió un intelectual poco a poco, creo que vivió alrededor de 100 años, 90 y que hubo, o sea, De hecho, antes de esto, yo te preguntaba, oye, digo, en mi ignorancia tal vez, ¿no? Que también es un escrito de los sesentas, que pues ya ves que Castaneda en su doctorado que hizo la UCLA de antropología escribió las enseñanzas de Don Juan.
y Mm. fue lo que globalmente, entre comillas, hizo llegar a la cultura pop el tema de los Jackies, ¿no? Porque el título original es A Jackie Way of Knowledge, ¿no? Con este personaje que es Don Juan, que en realidad se cree que son varios personas Sí, que hay luego. varias personas que se atribuyen eso. ¿Tú crees que entonces, Sí. que digo, Castaneda es un personaje extremadamente controversial por muchísimas razones? Entonces, ¿tú crees que más bien García Wicked fue el que lo llevó al Vox Populi, pero de una manera más respetuosa, de una manera muy más intelectual, a diferencia de Castaneda? Además de más intelectual, digo, Castañeda desde la academia ya se considera algo poco serio, ¿no? Sí, exactamente, a eso Sí. estoy refiriéndome, sí. Santos García Wicked también transgredía esta seriedad, fíjate. Él se le considera una persona no seria y desde el centro del país se le desdeñaba su forma vernacular de escribir, de expresarse, incluso en español. Pues él escribía en perfecto español, pero utilizaba su forma de escribir, su forma, la variedad dialectal del noroeste. Y también escribía en yaqui, con la ortografía que Dios le dio a entender. Y escribía yoreme, y escribía francés, y escribía japonés. El, el vato estaba pesado, era políglota también. Claro, que ahí estás diciendo algo muy importante, ¿no? Que decíamos ahorita, bueno, hace uno de que si no escribes en inglés no eres nadie. Entonces, básicamente, si no nos ceñimos al canon de la Royal Academy of Science de Isaac Newton, no somos nada. Creo que Santos García Whitney, antes que nadie, realmente rompía el pacto epistémico para bien. Sí, claro, él dijo, ok, sí, voy a aprender inglés, y aprendió inglés y se supo expresar en Y inglés. lo voy a hacer en mis términos. Ajá, pero él dijo, él dio la verdad desde su perspectiva de lo que era lo yaqui. Él dibujó el contorno y aún así fueron criticados por su propia gente porque, hey, nos estás exhibiendo, Sí, porque al darle conocimiento al mundo de que existen, a los indignos pueden usarlo en nuestra contra. pueden usarlo en nuestra contra para que ya no existamos. Ese fue el razonamiento de la perspectiva conservadora de los yaquis. Ya. Recuerda que ellos tienen un gobierno teocrático, dividido en lo militar y lo civil. Y lo militar tiene su parte religiosa y lo civil tiene su parte religiosa. Lo que hablamos en el capítulo anterior de Puerto Fractal, el juramento yaqui. Para ti no habrá sol, ¿eh? Solo el cumplimiento de tu deber. Solo por mi mente te debe. Y este mismo paradigma lo van siguiendo generación tras generación. Santos García Wiki lo expone como algo del cotidiano y le da el patatús ahí a la señora, ¿no? A las malas cantoras. Hay, por ejemplo, no sé si viste Avatar, la leyenda de Aang. Sí, Es una caricatura animesca, ¿no? Es una caricatura estadounidense, pero que tiene tintes o tributo al tema del anime. Hay un capítulo en el cual visitan una librería que es custodiada por un búho gigante, ¿no? Y es una especie de criatura búho, ¿no? Que tiene conciencia. Entonces le dice, el Duolingo. ¿para qué quieres saber? Probablemente, ¿para qué quieres saber acerca de esto? No, para cosas buenas. Y eventualmente se da cuenta que lo quieren para la guerra. Entonces, ok, quieres saber otras culturas para destruirlas. Entonces, y esto obviamente es un tributo a lo que fue la librería de Alejandría, ¿no? Que dicen que se perdieron textos, patrimonio de la humanidad en el incendio, que ahí da para otro podcast completamente el tema. Entonces, ¿qué tanto crees que al principio los pueblos originarios veían a los frailes y a los monjes y a los misioneros, franciscanos, jesuitas, como quieren aprender de mí para destruirme? Y no le voy a decir nada. Y en ese sentido, ¿qué tanto no sabemos de esos pueblos originarios, dado ese pensar? Te voy a hablar, pero no todo. Vas a ver la verdad, pero no toda. Y que hay cosas que hasta la fecha no sabemos y que probablemente nunca vamos a saber. Tú y yo, pues que somos, no. Toma en cuenta que lo que se hizo bien una vez no necesariamente se va a repetir otra vez. Quizá hubiera una generación de jesuitas, de franciscanos, de especialistas en lengua, especialistas en antropología, filólogos. Cada generación que hubo de personas capacitadas y con el entusiasmo y el amor necesario para poder documentar la cultura desde un punto neutral y que sea muy respetuoso, pues son bajas las posibilidades, bajas las probabilidades, pero pues tampoco es imposible, ¿no? Y pudimos haber tenido eso. Francisco Eusebio Quino, que ha trascendido la historia de esa manera, pero también ha trascendido como un loco germánico que a la primera que a alguien se le revelaba sacaba la espada. Pues no era tan manso. Volviendo a la pregunta, ¿crees que hay cosas que nunca vamos a conocer los pueblos originarios? Jamás.
definitivamente, especialmente si siguen diezmando. Porque se habla mucho del tema de quema de códices, ¿no? Se habla de los mexicas, se habla mucho del tema de se perdieron cosas. Entonces, creo que ¿Cuántas cosas nos salvamos o cuántas cosas se salvó de la humanidad gracias a la desinformación provocada por el incendio de Alexandria? Piénsalo. se podría especular mucho al respecto, pero creo que son cosas que tal vez, por ejemplo, incluso si hablas de este concepto de sumerio del rey Gilgamesh, que en la Biblia se le conoce como Nimrod, em, que tantas cosas de nuestra historia misma como humanidad están ahí y que probablemente nunca vamos a saber, porque, o sea, una generación, ¿cuánto dura? 40, 30 años, una cosa así. Ahorita, por ejemplo, va a haber algún momento en el cual ya no va a haber ninguna persona viva que le haya tocado la Segunda Guerra Mundial. Entonces, si no hay memoria viva y olvidamos tan rápido, ¿quién nos dice que en 30 años la gente que nazca, qué es eso de la pandemia? No creo que haya existido. ¿A poco no te aterra eso? Sí, güey, hay que entonces estudiar más los patrones de la historia para ya sabernos la maroma, ¿no? Con un olvido tan rápido que solemos tener. Sí, Eh, la amnesia generacional. Voy a volver a citar a este libro que se llama El Diccionario Yaqui de Bolsillo del buen Crescencio Buitimea, que de hecho también ahí estuvo tu asesora de tesis, Sarina. Em, Advierte que la lengua es el rasgo identitario más vital para transmitir cosmovisiones y debe preservarse hacia su inminente vulnerabilidad. ¿Qué tan vulnerable crees que sea este tipo de lenguas? No solo hablando de la lengua yaqui, sino lenguas de pueblos originarios a eventualmente, no voy a decir desaparecer, pero que dejen de tener gente que la hable. Pues si estamos hablando de lengua, tenemos que hablar de números primero para esto. Tienes que saber cuántas personas, ¿Cuál es la lengua no que sea no español más hablada después del inglés en este país? bueno, en la República Mexicana se supone que lengua no hegemónica más hablada es el náhuatl. Todavía. Sí, Órale. hay muchos El estados, es náhuatl, el más ¿qué extendido. más? Náhuatl está en las lenguas mijezoquianas, mixe, zoque, eh, están las lenguas zapotecanas, Ah, claro, estaba pensando en Oaxaca, pero no quería decir un z- dato erróneo. Sí, sí, zapoteca, mixteco. mixteco, triqui, que de hecho tenemos En Hermosillo, ¿no? Hay triquis. en el municipio de Hermosillo, podemos irnos a Pesqueira, Ah, aquí el pueblo de Pesqueira, y hay personas triqui, hay rarámuris, hay zapotecos también, hay miches incluso, zoques, pero hay más prominencia de este tipo que le llaman pueblos indígenas migrantes. Digo, es una perspectiva un poco xenofóbica bastante. del gobierno local, pero pues ya le pusieron el nombre oficial en el poblado de La Doce, ¿no? La Doce fue conocido como el Miguel Alemán. Ahí también, triquis, zapotecos y mixtecos. Aquí en pantalla ya puse este idioma pertenece a una familia lingüística fascinante que ahorita hablábamos, que el lingüista Andrés Lionet explora en los elementos de la lengua caíta y mayo, es decir, que le llamaba lengua caíta a lo que era pues yaqui y el mayo como si fuesen una misma lengua, así casi casi como el español y el portugués fuera lo mismo, ¿no? Mostrando una profunda interrelación y estructura morfológica compartida entre ambas comunidades de Sonora. Entonces, mi pregunta más bien sería al revés, ¿no? ¿Cuáles son las principales diferencias fonéticas, morfológicas, que existen entre el yaqui y el mayo, que en realidad son yoeme y yoreme, Pues, propiamente, que puedas compartirnos? bueno, pues sí, te puedo hablar de cosas muy específicas, ¿no? Pero no creo que sea como que, Lo que sea que le vaya a interesar a la gente del puerto. bueno, digo, primero comencemos por aplicar una comparación, ¿no? Un símil. El, el yaqui y el yoreme, las lenguas yaqui y yoreme, tienen tanto diferente como tienen el serbio y el croata, pues. Ah, Se dice que por razones políticas tienen esta diferenciación, pero también si vas aprendiendo el idioma, si te pones a aprenderlo, vas a empezar a notar eh, las diferencias. Unos tienen diferencias tonales, otros tienen diferencia también de la pronunciación de la R y la L, las que son los consonantes. yaquis, ¿no? Lo que no puse tanto la R, por eso Las yo M. yoreme, yoleme, yoeme. Igual puedes tener ejemplos, por ejemplo, para la palabra para negro, en yaqui, para el color negro, es chucuy,
pero también en Yoreme es Chuculi, Chucuri, Yucuri, Chucuri, Chucuri, chucuri. Chucuri. A veces dice agua prieta, va Chucuri, va, es agua, Va Chucuri, chucuri. ¿Qué tan Chucuri. cierto es que yaqui significa gritón en mayo y a los mayos les dicen mayos porque los yaquis dicen que todas sus fiestas son en mayo? O sea que es como una cosa es como le conocemos a estos pueblos y otra cosa es como ellos se hacen llamar, que los yaquis en realidad Ujú. son yoemes y por ejemplo los comcac son seris porque seri significa hombre del mar en yaqui. Entonces, ¿qué tanto es cierto esto? Bueno, que la palabra seri signifique hombre del mar, creo que es algo falso. Creo que era la palabra para decir enemigo. Ah, ok. Ah, recuerda que muchos de los que se consideraban hostiles o que no tenían una religión, en el caso de los seris, se les consideró Ah, personas sin religión. los que no siguen la tradición son enemigos, como los yoris. Sí, sí, sí. Sí, pero esta dicotomía de enemigo y aliado o persona que sí se somete a mis reglas morales o a mi ética personal o mi ética de comunidad, y esas son las personas válidas. Y era una forma de invalidar a otros pueblos. Es como si nos preguntan a los sonorenses, nosotros, ay, ¿y quiénes son los que consideras menos agradables? Y te vamos a decir, los guachos. Sí, o sea, desde una perspectiva xenofóbica tradicionalista, que tienes ese término, guachos, chilango. Que yo esa palabra con esa connotación la vine a conocer aquí en Hermosillo, ¿no? Porque yo crecí, Ujú, de hecho, pues a mi papá eh, le dicen todavía, ¿no? O sea, el guacho, pero porque él era soldado. ujú. Entonces, De ahí viene. y, De ahí viene, pues es que en Sonora los únicos soldados que conocíamos eran los mexicanos, bueno, que a veces dices, ¿a dónde vas? Vas a México. Y en realidad las personas se refieren a la Ciudad de a la México. Ciudad de México, sí. Pero creo que no es una coincidencia porque ven, allá es México, aquí es Sonora, como que hay un truco ahí, ¿no? Como que le decimos México porque no nos sentimos parte de Sí, pues hay cierta distancia emocional, ya ves lo que dices. cierto desdén también. Puede ser. De pronto sí, como que siento que a veces es broma y a veces no tanto, ¿no? Que estamos haciendo la lectura social, no que nosotros opinemos de eso. Em, hablando de cuestiones implícitas y explícitas, ah, conservar la lengua es, en última instancia, sostener una intrincada red simbólica, ¿ok? Entonces, voy a citar otra antropóloga por acá. Entonces, la antropóloga Mary Douglas, en su libro del 99 que se llama Implicit Meanings, defiende que los esquemas de clasificación en una cultura o religión son sistemas vitales que reflejan la propia organización social y sirven para manejar las anomalías del entorno. Las anomalías del entorno, dichos de cómo se percibe un huracán, cómo se percibe un rayo, si la lluvia es una bendición o es una catástrofe. Digo, si vives en una planicie y vives en un lugar agrícola, evidentemente mucha lluvia, pues es una bendición y va embebido en el lenguaje. Pero si vives en un lugar que tenga muchas montañas y que se inunde, pues claramente un diluvio, pues no es una bendición. No. Entonces, ¿hasta qué punto el lenguaje en sí está sosteniendo eh, relaciones simbólicas, pero específicamente de jerarquías? Porque, por ejemplo, en Sinaloa se usa mucho hablar de usted a la gente. Y aquí siento cuando me he ido a vivir a Hermosillo o cuando he estado en Guadalajara, en Ciudad de México, que no es tan común. Allá el usted es lo normal. Entonces, ¿qué tanto crees que el idioma o el lenguaje también sostiene esas jerarquías o este respeto que se tiene? Eh, Siempre se va a reflejar nuestra forma de ver la estructura social y las jerarquías, siempre se refleja nuestra forma de hablar. Eh, pues por alguna razón las personas detectan estos patrones de habla, ¿no? De que, ay, mira, este habla como fresa, este habla, El este habla acento de como, Extremadura, este habla como solo, este habla como regio, este habla como colombiano. que incluso hasta la forma de cómo hables es cómo te tratan, ¿no? Sí, exactamente, porque lo que estás proyectando es igual como que lo que estás vistiendo. Tienes unas expectativas de cómo va a reaccionar las personas con las que interactúas. De esa misma forma, tienes una modalidad de hablar que te permite ser tú mismo frente a las personas o te permite ser cierto a lo que tú necesitas ser en ese momento. Es una máscara también. Por eso esta simbología de las máscaras en Cuaresma. ¿M? Que de hecho hoy, sábado de gloria, la mañana asistimos a esta ceremonia de quema de máscaras.
Fíjate es que es algo que que lo que estamos acostumbrados en la zona de Ostimuri, yo que soy de Empalme, Ajá. pues no sabíamos de la quema de máscaras, pero sabíamos que los yaquis hacían algo allá en Vican, hacían algo allá en Potam, Guasimas y los 8 pueblos. Y si uno va a Obregón, también existe esta conciencia de que tienen sus ceremonias de cuaresma, de que están los fariseos vestidos ahí, bailando, les das dinero, no pueden hablar nada porque el cargo no se El los voto de permite, silencio, sí. tienen un voto de silencio y creo que también voto de baño, o sea que no se pueden bañar, no pueden hacer nada que no sea cumplir su deber. Así. Órale. Ahí hay una, bueno, si pensamos que la forma en la que hablas es como piensas y como piensas es como eres, como cogito ergo sum, y si la gente te trata con respecto a cómo te ves y cómo hablas, entonces bueno, no es un libro muy de mi agrado, pero lo voy a citar porque hace referencia a los toltecas. Los cuatro acuerdos dice, sé impecable con las palabras, ¿no? Que lo que dices es a lo que te comprometes. Yo la verdad, honestamente, tengo un grandísimo problema con la palabra güey. Recuerdo muy bien cuando se empezó a usar en el noroeste de México, al menos que yo en ese momento vivía en el campo pesquero del Colorado, en Ahome, Sinaloa, y recuerdo que antes de Big Brother, este reality show, nadie decía güey. Entonces me acuerdo que con los adultos O o era con espérame, censurado, ¿no? con los adultos o con la escuela, te hablabas normal, pero cuando se iba un profe empezabas, ¿qué, güey? Que no sé qué, y entonces para mí me molesta porque siento que alguien que sobreusa esa palabra es como un niño de primaria que se fue la maestra y ya puede decir groserías. Entonces, para mí hay un México antes y después de este reality show porque nadie decía güey en el norte y después se comenzó a decir. Y creo que, no sé, creo que incluso a mucha gente no le gustará esa palabra o muchas otras, pero no lo dicen porque, ay, si no te gusta, entonces, pues eres apretado o eres no sé qué rayos, ¿no? Entonces, yo creo que estamos muy en nuestro derecho también de domesticar el lenguaje y refinarlo si queremos. Y creo que eso nos hace más libres y más genuinos que simplemente ir con la corriente por miedo a qué nos van a decir, ¿no? Entonces, paradójico utilizar esto de domesticar, ¿no? Como, o sea, puede evocar al prescriptivismo Lo dije a lingüístico. propósito, Sí, sí. sí, sí, puede evocar al prescriptivismo. Pero originalmente era censurada esta palabra, ¿recuerdas? Sí, pues es una palabra que decía Se un toro bloqueaba, castrado. se ponía un beep en las Ajá. grabaciones, en los videotapes. Yo recuerdo, o sea, de toda esa época de transición y en la que se normalizó, en la que se volvió y si ya era parte de la lengua, de la variedad vernacular, ya, ¿por qué no hacerlo ya parte universal, o sea, de conocimiento universal? ¿Por qué las comunidades no visibilizadas, no voy a decir minoritarias, porque no son minoritarias, Son son no no visibilizadas, visibilizadas, claro. ¿por qué no les dan chance de tener difusión de que existen? Volvemos a esto. Es, tenemos una necesidad de validación de nuestra existencia y eso es parte de es una necesidad psicológica muy básica. La necesidad de reconocimiento, de hecho, eso está en la misma pirámide Y esto de es más fácil de lograr en comunidad, en familia. Entonces, yo me remitiría a este artículo, digo, creo que no lo tenemos aquí a la mano, pero el de la identidad psicológica de los sonorenses. Es un artículo del 2004 publicado por el Colson, en el cual se hace un estudio, se encuesta mediante un instrumento diseñado por psicólogos, el, pues cuál es la percepción del éxito propio del sonorense, su percepción sobre su tasa de frustración. No hay una forma de medir cómo responden a la frustración, el balance entre la vida familiar y laboral. Creo que de las conclusiones que se pueden recuperar de ese artículo, muy, muy recomendado. Y pues ahí chequenlo a ver qué ha cambiado de hace 22 años a la fecha, 2020, 2004 a 2026, que ahí decía que pues había una brecha de salario, por ejemplo, entre hombres y mujeres bastante marcada, que se esperaba ciertas cosas del hombre, ciertas cosas de la mujer, la represión de las emociones o el no hablar de las emociones, pero sí hablar de cosas de interés común que generan comunidad, por ejemplo, pues que hablar de carros, hablar de negocios, cosas que no son muy comprometedoras, ah, es como lo que se evoca. Y en la cuestión familiar y el balance con el trabajo, pues, las personas en Sonora de aquella época, lo que está registrado es que preferirían un trabajo que les dé libertad para ver a sus familias o para aunque les pagara menos. que no tenga una disrupción de las convivencias, de las dinámicas familiares, ¿no?
Hay, por ejemplo, Victor Turner en su libro, el proceso, ritual, suma una perspectiva sociológica a demostrar cómo los rituales guían a las personas a través de fases de liminalidad, disolviendo jerarquías previas para forjar comunitas, igualitaria e indiferenciada. Dicho de otra forma, en español, en castellano, tío, eh, el ritual nos hace hasta cierto punto iguales. O sea, si tú vas a una fiesta y la gente está cotorreando, ahí no importa si estás hablando con un esnino de mil que con otra persona. De hecho, cuando yo era pues becario, cuando hacía mi maestría, recuerdo que había un grupo de Facebook de becarios y había la historia del Forrest Gump, le decían, que era básicamente un becario que conoció una vaca sagrada y que otra persona que no era tan, digamos, popular en su posgrado, terminó conectando con la vaca sagrada y este tipo estaba celoso y le decía que era Forrest Gump, que era un tonto con suerte. ¿A qué voy con esto? Que él se molestaba porque pensaba que en una fiesta o en una celebración, en un ritual, porque las fiestas son ceremonias y rituales también, se iban a respetar jerarquías académicas, siendo que no. O sea, creo que el proceso ritualístico, que también es derivado del lenguaje, del cotorreo, del albur, de la convivencia, disuelve estas jerarquías que el mismo idioma establece. Y creo que por eso en muchos eventos académicos también está el rompehielo, ¿no? O cuando entran los de primero a las universidades, el rompehielo, La o por eso novatada. está la novatada o la hora feliz. Entonces, ¿qué tanto crees que tú eso se ha perdido o se ha ganado? ¿O qué tan necesario es la convivencia para esto, Creo que se ha hablado para relajarnos? se ha hablado recientemente de este balance de vida de comunidad. ¿Cómo insertar a un joven varón, por ejemplo? En Así la sociedad? en la sociedad, ¿cómo lo insertas? Así como también existe esta ceremonia, el ritual de las quinceañeras, ¿no? Muy arraigado en los países Ah, hispanos, o el Sweet Sixteen en el suroeste de Estados Unidos. Es como sí, la presentación ante la sociedad de que ya está en el mercado de sí, matrimonial sí. la mujer y creo que, pues, o sea, en la tradición europea o en la antigüedad se pensaba en una dote, que la familia de la novia tenía que aportar algo y la familia del novio otra cosa, y era formar uniones estratégicas, o sea, como precisamente para mantener unas condiciones ópticas, perdón, condiciones económicas óptimas para esta raza, ¿no? Entra como al mercado, ¿no? Sí, lo mismo desde la perspectiva judía, el bar mitzvah, ¿no? Para los morrillos, que es como el equivalente a la quinceañera, ¿no? De los judíos. Sí, que de hecho muchos de nosotros que pues nos bautizaban, ¿no? Hacíamos la confirmación y veíamos, lo cito de nuevo, ¿no? Lo dijimos en el episodio uno, veíamos, por ejemplo, Rugrats, ¿no? Que el abuelito, el abuelito materno de, Sí, el de, abuelo de Boris. Tommy, el abuelo Boris era pues, judío y yo decía, oye, pues hablan de Bar Mitzvah y esto, y Harold de A. Arnold tiene su Ajá. Bar Mitzvah, y aquí, ¿qué es eso? ¿De dónde viene? Sí, No, pues no, de los judíos. Oye, pero los judíos son como los chapayecas, ¿no? Entonces creo que el hecho de que la gente que creció en los noventas, no sé si a la fecha se sigas viendo así, fuimos expuestos a, digamos, caricaturas de Estados Unidos y queríamos hacer el símil con nuestra propia cultura y nos damos cuenta que era algo completamente que no diferente, ¿no? combinaba, algo no cuadraba, Algo no ¿verdad? cuadraba. Ahora, un libro fundamental en todo lo que estamos hablando es de Clifford Geertz, la interpretación de las culturas, porque hay que tener mucho cuidado al momento que hacemos una lectura de las culturas. Clifford, en este libro que acabo de mencionar, propone que la descripción densa como herramienta etnográfica, argumentando que la cultura es una jerarquía estratificada de signos que el investigador debe leer e interpretar como si fuese un texto público. Sí, sí, pero también podemos decir, ¿se tiene que interpretar la cultura? ¿Realmente estamos interpretando solo textos o las reminiscencias de la cultura? Siento que para poder tener la información completa de la cultura, solamente la podemos tener experimentándola, a través del arte, a través de la comunicación, a través del lenguaje, a través de simplemente el silencio, incluso también transmite información. El simple hecho de estar sentado en la comunidad viendo cómo pasa el tiempo, ya estás registrando tu existencia en esa cultura.
sea, la simple observación de un fenómeno altera el fenómeno, acuérdate de eso. Eso es. Y también yo creo que no existe tal cosa como una lectura no sesgada. O sea, porque el hecho de que exista un observador tiene que existir un sesgo. A tener un idioma en sí es un sesgo. Ni siquiera un modelo del lenguaje podría no tener un sesgo, ¿no? Eh, Aquí, de este tema de lectura de culturas, yo creo que hay que abordarlo con muchísimo respeto, pero también con muchísima objetividad, porque a veces decimos, por ejemplo, no voy a mencionar ninguna cultura, sino que, pues determinada cultura, pues que eran grandiosos y lo que tú quieras, pues sí, pero pues también hacían sacrificios humanos y eso a veces decimos, no, pues es que está súper mal y todas estas cosas, pero porque lo estamos viendo desde la lectura desde el presente, no entendiendo el contexto histórico en el que estaban ellos en aquel momento. Sí, sí. Pero al mismo tiempo tampoco es algo que quisiéramos en la actualidad, al menos yo no, ¿verdad? No, pues quién quisiera volver al pasado, donde no existimos. Exactamente. Queremos revisitar o hacer revisionismo de un pasado, el cual no solamente no entendemos, sino que no existíamos. Si ese pasado quiere existir en el presente, hubiera gritado más fuerte. Así es. Hay otro libro bien interesante, de Michael Ann Hawley, que dice Somewhere Between Art, History and Phenomenology, que apela un poco a lo que acabas de decir. Entonces, vamos a ver a esta mirada al mundo material y las percepciones humanas, ¿no? Tan contradictorias y tan hermosas. Entonces, en este libro, ella sugiere que el estudio del arte y sus imágenes, como decías ahorita, demanda una entrega fenomenológica, es decir, un proceso en el que hallamos un sentido de consuelo en la presencia silenciosa de la obra. Entonces, si actualmente vuelvo a citar el tema de los corridos, ¿no? Cantamos Marieta, no seas coqueta y canciones que cantaban las Adelitas, eh, pues también tenemos que entender que esas formas de arte causaban sufrimiento. O, por ejemplo, cuando revisitamos el tema de las pirámides, pues ahí había esclavitud. Entonces creo que es bien difícil empezar a entender o apreciar esto, pero al mismo tiempo saber lo que había detrás. ¿Qué tanto crees que se puede o no se puede separar el arte o el artista de su contexto histórico? Bueno, ahora que mencionas sufrimiento, siempre ha habido sufrimiento. Y Yo lo habrá. me remito a la película, no, de esto de los hermanos Coen, No Country for Old Men. Genial. Excelente Tiene uno de película, los ¿no? mejores villanos que he visto. Sigur da miedo. Anto Sugar que In- dice ahí. Interpretado por Javier Bardem, Sí, que también sale en Dune, quién es también sale? Stilgar. El Tommy Lee Jones, ¿no? El Tommy Lee Jones es el que sale de sheriff. Tommy Lee Jones, claro, Sí, sí. de Hombres de Negro, ahí sale La también. tensión que se genera con los silencios es brutal, porque Hollywood es diálogo, diálogo, diálogo. Aquí no. Sí, Aquí cuando se quedan así, es el formato de película de Sacha, digo, de los Cohen, ya iba a mencionar a Sacha Sacha Baron Baron Cohen, no, Cohen ese es de otro Borat, Cohen. pero también digo, es algo que podemos mencionar. Pero esta película, No Country for Old Men, nos deja esta moraleja. Me gusta mucho esta reflexión casi al final que dice, spoiler alert, ¿no? Que llega el sheriff ahí con un viejito y le dice, oye, pues porque antes todo era más fácil, yo estoy detrás de este criminal y parece que está 2 pasos adelante de mí y yo me siento 2 pasos detrás de Ya él. estoy harto. O sea, y estoy harto, estoy viejo. Y por eso se llama No Country for Old Men. Ese no es un país Para los débiles. para los hombres viejos. Old man. Y no es que te vuelvas débil, es que simplemente dejas de tener la visión nueva. Y nomás los nuevos tienen esa visión, nomás las siguientes generaciones tienen esa visión. Y te sientes sobrepasado, porque no le puedes seguir el ritmo y sientes que van más rápido, sientes que están progresando. Pero no, estamos progresando al mismo tiempo, simplemente tienes otra edad. Es una cuestión de percepción. Exactamente. Siempre han existido las masacres y siempre han existido el sufrimiento, pero ¿quién encuentra el sufrimiento? Quien está buscándolo Y quien se da cuenta de él y también. quien sabe observarlo. Entonces es aprender cultura y saber observarla. Aprender sufrimiento y saber observarlo. Ahí también, retomando el tema que decías de estamos viendo al mismo tiempo, tú y yo estamos vivos, es cuando dicen, en mi tiempo no era así. Y yo Ujú, siempre he pensado, estás vivo, es tu tiempo. O sea, ujú. porque creo que también da un poco de consuelo, como decía esta autora Michael Ann Hawley, del libro que citamos, da cierto confort. Decir, en mi época, pues todo eso era mejor. Ay, Ajá. ¿cómo lo sabes?
o lo estás viendo con ojos de nostalgia reconfortante, Es que eso significa que te estás dando cuenta del cambio, y si no estás abrazando el cambio, no está pasando el tiempo contigo, o te estás dando cuenta que estabas equivocado, o el tiempo te está empujando para que vea notes el cambio. o estás llegando al futuro con vergüenza. Es una forma de llegar al futuro con vergüenza, No hay que llegar al futuro con vergüenza, amigos y amigas. tapándote enfrente y atrás, ¿no? ¿Qué tanto crees, que las nuevas tecnologías, no voy a decir IA porque ya estoy hartísimo de eso, han estado desplazando el valor intrínseco del arte hacia lo humano? Ahora cada cosa que anteriormente era, hoy es hecho con una máquina, debe estar más pro y más perfecto y unos pantalones originales, y ahora es como que al revés, ahora lo hecho a mano, lo escrito por humanos tiene un valor diferente, o sea, estamos volviendo a para atrás o para adelante, no lo sé. Eh, He leído en círculos de poetas y de escritores, literatos. Recuerda que yo estuve en el departamento de letras y lingüística de la Unison, No se me había olvidado. y evoca, esto que dices me evoca mucho a esto de que, ¿acaso la inteligencia artificial puede sentirse horny? ¿Puede sentir ¿Acaso la eso? inteligencia artificial llora la muerte de un ser querido? ¿Acaso la inteligencia artificial sufre porque no puede pagar la renta? Porque el arte es algo que está inherentemente pegado con el sufrimiento. Desde mi lectura de verlo, el artista también puede ser alguien que no está conforme o le duele lo que está viviendo y se inventa una nueva narrativa en la cual sus heridas no le duelan tanto. Nuevamente, cada quien hace su forma de hacer tiene su forma de hacer política. Y los que dicen, yo no soy político, y hacen estos actos, o haces sobre una obra de arte, bro, estás gritando en política. El arte es profundamente político. Eh, Hablábamos al inicio que la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases. En este libro de James Whitman, en su obra de amos a esclavos hacia terratenientes que tenemos por acá, Ujú. tenemos que se traza la transformación del derecho occidental, revelando como el dominio basado en el sometimiento de los cuerpos humanos a través de la labor, ¿verdad? Y fue realmente sustituido por el control territorial de la tierra. Es decir, que las naciones y los territorios y los pueblos son una forma de decir también aquí hay esclavitud. Bueno, desde el concepto leviatánico del Estado-nación, ¿no? Leviatánico, me encanta. Sí, 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 como lo tal. dice Thomas Hobbes en su obra Leviatán, teoría Ándale, Thomas del Hobbes. Estado eclesiástico, ¿verdad? Sí, creo que no lo habíamos mencionado antes. Bueno, creo que en el Puerto Fractal pasado, capítulo En el pasado, capítulo 2. sí mencionamos a Thomas Hobbes, por esto del estado leviatánico, pero es que tienes que abocarte a ese código moral que el estado leviatánico te pone, y si no lo cumples, el estado te come. Y si intentas matar al estado, le cortas una cabeza y salen dos, que es imposible pelear contra este monstruo. También el tema de la deuda, ¿no? Extrapolando un poco el tema del territorio y la renta, el hecho de pagar renta a un, en vez de que sea, pues sí, no se le llama landlord, incluso, ¿no? En inglés, Landlord, sí, señor, al que te renta, ¿no? señor Pues Don. también es un tipo de esclavitud, o sea, caray, o sea, si no trabajo, no tengo para pagar la renta, o si no trabajo, no puedo pagar los impuestos del Estado. Eh, entonces, hemos visto que el lenguaje, la historia, el arte, la historia de la humanidad es algo profundamente lleno de contradicciones, que no hay antagonistas, que la última palabra no está dicha, que nos falta mucho por conocer, que no sabemos nada de los olmecas y que seguir viendo a estos pueblos como la óptica de algún superhéroe es algo profundamente reduccionista e irrespetuoso. Entonces, ¿tú qué reflexión le dejarías a la gente del puerto para que se acerquen a ver el tema, ya ni siquiera indígena, al tema humano, al tema de los pueblos antes del tema colombino? ¿Cuál sería el primer paso? O al menos, ¿qué les recomendarías para acercarse? O si deberían de acercarse. Bueno, recientemente he estado discutiendo esta cuestión, digo, no precisamente, pero sí abona al tema. Esta persona que conocí, ella estudia en antropología, Nada. y me hizo esta pregunta. ¿Tú qué crees, cómo crees que se deba estudiar la historia desde un punto de vista antropocéntrico o uno no antropocéntrico? Wow, qué buena Sí, pregunta. porque dices tú, no hablar desde lo indígena, sino hablar desde lo humano. Bro, ¿estamos en los 1600 para hablar de humanismo e ilustración?
Hasta vamos, podemos sacar a Jean-Jacques Rousseau y empezar a hablar de humanismo, de la perspectiva Juan Jacobo. de Juan Jacobo, ¿no? Ese. Jean-Jacques Rousseau, y decir, no, pues que el humano es lo más importante y es lo más bello y es la creación de Dios. Pero ¿qué tal si nos despojamos de esta carga ideológica y lo cargamos de nuestra carga ideológica con circunstancias, nuestras circunstancias actuales? Ya no tenemos la revolución industrial de la máquina de vapor, no tenemos la revolución industrial de la electricidad, estamos en la revolución industrial de la búsqueda de replicar la mente humana. Así es. Estamos copiándonos a nosotros Estamos queriendo ser mismos. alquimistas digitales buscando ser homúnculos con Estamos la IA. ante el bucle recursivo más confuso de la historia o de la humanidad, en este punto en el que pues no había un bucle recursivo y de cognitivo durante la era industrial. Era obvio el camino. Ya somos esclavos, pues hay que prolongarlo y hacerlo más ligero. Pero pues está todo lo contrario. Empieza la polución, la contaminación, tienes ríos de cerveza, Cambio climático, accidentes redes industriales, sociales, la seguridad, empiezan a surgir microplásticos en nuevas sangre. disciplinas como la ergonomía y después la ingeniería, porque ya son demasiados temas, pues hay que meterlos en una sola currícula. Empieza la especialización conforme vamos revolucionando. ¿Y ahora que nos especializamos en algo? Hasta no hace muchos años, hasta ahora en los años recientes de la pandemia, surgió esta figura del DevOps, ¿no? En la industria del software, que era un todólogo. Y ahorita ya no existe el DevOps. Ahora tienes el Security Ops, tienes MLOps. Machine Learning Ops, exacto. Tienes el área, otra vez, haces, haces jerarquías dentro de las comunidades, dentro de cada negocio. Ahora lo que hicimos fue exportar el feudalismo desde un nivel de comunidad y lo atomizamos al nivel de compañías. Y ahora tenemos culturas corporativas, misión, visión y valores. O sea, Como te comentaba en el correo anterior. sí, saludos cordiales. Me parece bien interesante eso que hablas de la historia natural versus la historia desde un punto de vista antropocéntrico. Estaba hablando con mi mamá en una llamada hace poco y le dije que tú estabas dando clases de historia. Me preguntó por ti. Entonces le digo, sí. Ah, Saludos mira, a le dice, Angelita. cuéntale que fuimos al Museo de Historia. No, le digo, pero eso es historia natural, es diferente, porque es visto historia natural como temas climáticos, geológicos y demás. Entonces yo creo que también es importante de vez en cuando ver las cosas desde un punto de vista no inherentemente No, antropocéntrico, o sea, sí, no un que punto de vista no como el antropocéntrico. humano al centro y Sí, demás, porque quiero somos agradecer esta postura a María Fernanda Armenta, digo, que saludos a María Fernanda Almenta, sí, donde quiera que estés, ahí anda en antropología en la Unison, chamaca, Anthropology. anthropology, y me sí vagué. Y bueno, mencionando esto, ¿no? ¿Qué opciones tenemos para no verlo de manera antropocéntrica si el objeto de estudio es el ser humano? Cuando es cultura, o podemos decir los animales como cultura, ¿no? En todo caso estaríamos buscando cómo el ser humano afecta a los no humanos. Y eso sería antropocéntrico y paradójicamente no antropocéntrico. Pero, ¿qué nos hace pensar que solo nosotros tenemos cultura? Las ballenas tienen cultura y lenguaje, las orcas asesinas también, las abejas bailan mapas también, los murciélagos pueden cantar y escuchar formas. Entonces, creo que si rompemos, ya rompimos el pacto epistémico, ahora, como Santos García Wicked, ahora si rompemos el pacto antropocéntrico, vamos a poder darnos cuenta que hay muchas más cosas que ver fuera de ello, ¿no? Y nos va a permitir ver cosas que no veíamos antes, como el hecho de que las plantas se comunican por medio de pulsaciones, ultrasónicas y también se comunican por medio del rizoma. Voy a borrar mi WhatsApp, cualquier cosa por el rizoma. La rizosfera. ¿Qué diría Sócrates de esto? Sócrates era un pijo porque había gente que estaba, cotorreando bien a gusto, trabajando y Sócrates llegaba. ¿Y tú qué piensas del ser? ¿Te imaginas? ¿Qué es el hombre? ¿Te imaginas que estés en Iztapalapa, en la central de abastos, acá y que de repente llegue Sócrates y te diga, existes y luego piensas? ¿Qué es un hombre? Un bípedo sin plumas. Oh, bueno, eso es el perro que es ay, se me olvidó. Diógenes. Ah, Diógenes, sí, Quítate que sí. me tapas el sol.
Saludos a Alejandro que le Magno. dijo Alexandro el Magno, ¿no? Que Alejandro Magno era el fundador de Alejandría y Sí, era el, el como César el, del Imperio Romano, aquel momento. sí, bueno, que el César no es una persona, también era un título, él era el discípulo de Aristóteles, el discípulo rebelde. Bueno, gente del puerto, tratamos de que los podcasts no duren más de hora y media, así que Porteños fractaludos. portenses. Eh, Estén pendientes del episodio 4. En el episodio 4 va a haber otro tema. Como se dan cuenta, a veces revisitamos temas. En este caso, el día de hoy no tocamos el humor como lo hicimos la vez pasada. Esta vez tocamos más desde un punto de vista histórico, antropológico y ¿Qué hubiera fenomenológico. pasado si lo hubiéramos tocado? Pues la vez pasada todo dio vueltas alrededor del humor y en esta ocasión lo vimos un poquito más académico, ¿no? Y así, pues va a ir cambiando el tono de los capítulos. Comparta este episodio si le gusta y lo puede ver en de todas las plataformas existentes, en Deezer, en iBooks, en Apple Podcasts, en Amazon Music y Sí. demás. En Napster, en Ares, en Emule, O puede en ser en Tor, uTorrent, por uTorrent. señales de humo, por el rizoma, Sí, claro. Infrarrojo, por el ahí. micelio, Pásenselo por infrarrojo y en el MIRC. o por señales de humo que flotan, como la película de Arrival. Por cualquier medio de comunicación, a veces se dice que el medio es lo de menos, pero creo que el medio condiciona la comunicación también. O sea, no es lo mismo hablar frente a frente que hablar por teléfono o hablar por Por telegramas. un grande Guillermo Marconi. Saludos a Marconi. Debería patrocinarnos. Él fue fundador de la Western West, creo, ¿no? De la Wells Fargo. No, No, no estoy seguro. No, él fundó la Belka, ¿no? bueno, Que ya me estoy exhibiendo como ignorante. Fue Graham Bell quien fundó Bell, la Bell Company. Alexander Alexander Graham Bell. Graham Bell. Bueno, hasta luego.